Buenas noches, mi nombre es Marta Esperanza Álvarez, soy estudiante en diferido del CTC y en el momento veo la asignatura Cartas Pastorales. Para esta noche haré la presentación de la segunda carta de Timoteo, la cual desde mi punto de vista es una carta de legado, por lo cual la he titulado Encargos del apóstol Pablo a Timoteo y como subtítulo le he colocado Pasando la antorcha. Desde mi punto de vista la segunda carta de Timoteo es una carta donde el apóstol Pablo le entrega su legado a Timoteo. Cuando hablo de entregar el legado, quiere decir que el apóstol Pablo todo el tiempo estuvo pensando y formando a aquella persona que lo pudiera representar en el momento en que él no se encontrase. Por eso es que hago alusión a que el apóstol Pablo podría decirse que estaba entregándole o pasándole la antorcha a su amigo Timoteo. Al irse acercando el tiempo de la muerte del apóstol Pablo y ante su impedimento de poder seguir yendo a visitar las iglesias que ya había constituido en el transcurso de sus misiones, se ve en la necesidad de empezar a pensar en un sucesor, o no un sucesor, sino aquella persona que tuviera los conocimientos y que él hubiera formado para que lo pudiera representar y para que pudiera seguir llevando la obra que él había desarrollado tanto en su ministerio como en el nacimiento de cada una de las iglesias por las que había pasado. La segunda carta de Timoteo es una de las cartas más interesantes de la Biblia que escribió el apóstol Pablo. En ella se observa muy fervientemente los encargos que el apóstol Pablo hace a su discípulo Timoteo. Estos encargos vigentes también aplican para nosotros. En esta carta, el apóstol, mediante estos encargos, busca dar aliento y exhortación a su hijo de la fe, Timoteo, para que desarrolle el ministerio que Cristo le había encomendado con poder, amor propio, dominio y mostrándose en él mismo las enseñanzas que Pablo le había dado, siendo Pablo como un ejemplo a seguir para seguir llevando el mensaje y para seguir animando a las personas a que efectivamente siguieran en la obra del Señor, pero con amor, con respeto y con dominio. La segunda carta de Timoteo inicia con un saludo muy emotivo de parte del apóstol hacia su discípulo Timoteo, donde le nombra como su hijo, denotando la gran importancia que tiene Timoteo para Pablo. Al ser llamado hijo, deja ver claramente el amor de hermano y la confianza que tenía en su discípulo para ser su fiel escudero, ya que Timoteo lo había acompañado en sus viajes misioneros, lo había acompañado en sus encarcelamientos y también sería un gran comisionado como representante de Pablo. En este saludo, Pablo también deja ver que tiene por excelente a Timoteo en cuanto a todos los aspectos y requisitos que él reúne para llevar una vida cristiana ejemplar. El apóstol Pablo le daba gracias a Dios, al cual él servía, pero también le daba gracias a Dios por la existencia de su siervo Timoteo, el cual presentaba en sus oraciones de día y de noche. El apóstol Pablo deseaba ver nuevamente a Timoteo, ya que había una característica muy importante que el apóstol recordaba de su discípulo y era la fe. Esa fe no fingida a la cual era hacer referencia, esa fe que mediante las expresiones de su discípulo mostraba que era una fe genuina, esa fe donde se evidencia el reconocimiento que tenía Timoteo hacia Dios y demostraba esa cercanía que tenía hacia Dios, no viéndolo como un Dios lejano, sino como ese Dios en el cual colocaba toda su confianza. Timoteo mostraba que conocía también a nuestro Señor Jesucristo, porque efectivamente él conocía la doctrina a la cual le había sembrado el apóstol Pablo. Y al igual que el apóstol Pablo daba testimonio de la herencia que no solamente le había dado la mamá de Timoteo, sino su abuela, de esa fe genuina en la confianza y en el conocimiento de un Dios eterno al cual él servía. Conociendo el apóstol Pablo
esa fe genuina y sincera que tenía Timoteo hacia Dios. Le da su primer encargo y es que avive el fuego del don de Dios que hay en él. Porque Dios no le dio a Timoteo ese espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, el cual, ese don de avivar el fuego, Dios da poder de salvación a cada hombre para que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, este hombre, Timoteo, pueda avivar la predicación del mensaje verdadero con el propósito de anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para salvación al mundo. Porque muy claramente lo dice el apóstol en Efesios 2:8, porque él daba gracias a Dios porque fuéramos salvos por medio de la fe. Eso quiere decir que él oraba y le daba gracias a Dios porque Timoteo tenía una fe genuina y esa fe era la que le iba a llevar y le iba a ayudar para que avivara ese fuego del don de Dios que había puesto en él con la imposición de las manos. Eso quiere decir, el fuego había sido bautizado con la presencia del Espíritu Santo en su vida. El segundo encargo que vemos en 2 de Timoteo 1:8 es que el apóstol exhorta a Timoteo a no avergonzarse del evangelio, sino a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque este era uno de los encargos que le daba aún desde la prisión, que no se avergonzara de nuestro Señor y tampoco se avergonzara de Pablo porque estaba en la prisión, porque debería de llevar la palabra, de predicar la palabra en todo lugar sin avergonzarse de ella y sin prestarle importancia a las burlas o a los contratiempos que se pudieran presentar en el oficio que Dios le había dado y por el cual había sido escogido de llevar la palabra de Dios. Aún el apóstol habla en Romanos 1:6 que nosotros no debemos, ni tampoco Timoteo, avergonzarnos del evangelio, porque el evangelio es el poder de la salvación que Dios nos ha dado. El poder radica en llevar la palabra de Dios, en creer la palabra de Dios y en confiar todo el tiempo en la palabra de Dios, que es el arma de salvación. El apóstol Pablo había confiado en su discípulo Timoteo cuando lo mandó a Éfeso a que revisara el tema de los falsos profetas y del distorsionamiento de la palabra, es decir, llevar doctrinas falsas a las personas. Es por eso que en esta parte de Timoteo 1:13 el apóstol le da otro encargo a Timoteo y es el de retener la palabra. Timoteo estaba mandado a guardar la palabra de Dios sin mancha, es decir, a evangelizar, a llevar la palabra textual que decía en la palabra, a no distorsionarla ni a desviarse por doctrinas diferentes a la sana doctrina que estaba establecida y la cual había enseñado Pablo en cada una de las iglesias, ya que en cada una de estas iglesias también se venían presentando problemas referentes a que muchísimos hermanos desviaban la palabra del camino de Dios y no como Pablo la había predicado. Entonces es por eso que el apóstol insta a Timoteo a que retenga la palabra, a que conozca la palabra y a que solamente hable la verdad que está estipulada en la palabra. Para eso también le habla de que Él es un depósito donde está en Él y mora en Él el Espíritu Santo. Eso quiere decir que Timoteo, igual que nosotros, somos templos del Espíritu Santo y que cuando no sabemos qué hablar, pues oremos al Espíritu Santo que Él abrirá nuestra boca y hablará y dará testimonio, inclusive cuando oramos con gemidos indecibles al Señor. Entonces, el encomendado
en este momento para Timoteo era retener y llevar puntualmente la palabra. En el segundo capítulo de la carta de Timoteo, el apóstol aconseja a Timoteo que sea un buen soldado de Jesucristo. Primeramente, que se esfuerce y que si tiene que sufrir, pues que sufra, porque los soldados de Jesucristo son los que tienen que mantener la batalla en la fe, sin importar las circunstancias. Un buen soldado de Jesucristo es el que debe sufrir esas penalidades. Un buen soldado de Jesucristo es el que se esfuerza por presentarse como un obrero digno, que no tiene de qué avergonzarse ante la presencia del Señor. Esto quiere decir que nosotros debemos, no tan solo Timoteo, sino nosotros debemos de presentarnos en una forma digna ante el Señor, para buscar agradarle e imitar a Pablo en aquellas cosas que tenía que presentarse ante el Señor. Debemos de conocer la Escritura, debemos de escudriñar la Escritura, y todas las veces, tanto Timoteo como nosotros, debemos de estar todo el tiempo profundizando en las Escrituras, conociendo estas Escrituras y solamente hablando lo que es la verdad que dicen las Escrituras. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 2, encarga también a Timoteo a que sea un formador de formadores, ya que le recuerda que uno de los principios básicos del cristianismo, para permitir que este mismo permanezca puro durante todas las generaciones, es la gran necesidad de formar hombres que sean idóneos para enseñar y que se guarden en esta sana doctrina, que guarden la palabra sin marcha ni transgresión humana. Esto quiere decir que debemos, no solamente Timoteo, sino también nosotros, de ser formadores de personas, de ser esos ejemplos como vasos sin mancha, que llevan la palabra, que enseñan la palabra a otras personas, y que nos preocupamos porque hayan sustitutos o porque hayan personas a las que nosotros formamos para que lleven el evangelio. Pero lo importante es que esas personas sean formadas idóneas, para que sean esas personas que llevan el evangelio, pero que no distorsionan la doctrina, sino que hablan la verdad que está escrita en el evangelio y mediante la cual son efectivamente formados. Timoteo, acuérdate del gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Nosotros debemos de recordar este maravilloso regalo de parte de Dios, donde nuestro Señor Jesucristo murió y derramó su sangre como pago para que nosotros seamos y Timoteo sea limpio delante de Dios, para que cuando se presenten las adversidades no nos demos por vencidos, para que cuando haya sufrimiento reiteremos y nos convenzamos y recordemos ese sufrimiento que Jesucristo llevó en la cruz, para que cuando vayamos a ser infieles pensemos en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz y nos retractemos y sigamos siendo fieles, para que sepamos que ese gran amor que Dios nos tiene tras nosotros está reflejado cuando nuestro Señor Jesucristo subió a la cruz, y que cuando tengamos la necesidad de sufrir por el Evangelio o de esforzarnos por el Evangelio, recordemos el gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz, y asimismo con Él nos reconfortemos para seguir adelante llevando la gran comisión del Evangelio. Timoteo, recuérdale a tus hermanos y exhórtales a que deben presentarse como obreros aprobados ante el Señor, que no tienen que tener contiendas sobre palabras, que tampoco tienen que llevar a perdición a los oyentes, sino que procuren ser diligentes y presentarse a Dios como ese obrero aprobado
del cual no tiene de nada que avergonzarse si usa bien la palabra de la verdad. Que eviten profanar las vanas palabrerías, porque esto conducirá a la impiedad. Pero también debes recordarles que la predicación y la constante exhortación a los hermanos es necesaria, porque ellos deben de conocer la verdad de la palabra y no deben tergiversarla, porque debes recordarles que existen dos grandes lugares, uno que es el cielo, el cual está abierto para el que lleva la palabra y habla la verdad sobre la palabra. Y también existe el infierno, porque los que mienten, los que distorsionan la palabra, son hijos del mentiroso que es Satanás. Y para ellos también existe otro lugar que es el infierno. Entonces debes de recordarles que la palabra debe hablarse única y exclusivamente con la verdad. Timoteo, te encargo que huyas de dos cosas. 1. Evita las palabrerías y huye de las pasiones juveniles. Evita las malas palabras y la palabrería que no edifican, porque ellas conducirán a los pensamientos impropios y dañarán el significado de la palabra de Dios. Pero adicional te aconsejo que huyas de las pasiones juveniles y que sigue únicamente la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero quítate o aléjate de las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que éstas solo engendran codicia y engendran contiendas. Te aconsejo que únicamente hables la verdad de la palabra y que te alejes de las personas que no son propias en tu vida, que no la construyen, que no son esas personas que motivan, sino son esas personas que dañan. En el capítulo 3, el apóstol Pablo advierte a Timoteo sobre que en los postreros días vendrán hombres que serán amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos e impíos, que distorsionarán la palabra y que llevarán esta palabra para su beneficio, para que las personas que lo siguen o para que los siervos que lo siguen sean esas personas que no conocen la verdad de la palabra. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él no haga caso de esos hombres engañadores, porque ellos irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Pero que Timoteo persista en lo que ha aprendido y que se persuada a los demás, sabiendo que la verdad es únicamente la que está establecida en la palabra. Y por ende debe solamente enseñar y llevar únicamente lo que está escrito en la palabra de Dios, ya que la palabra es viva, la palabra es la que limpia, la palabra es la que salva. Entonces, por ende, debe llevar únicamente la palabra, debe alejarse de los engañadores y debe enseñar a sus ovejas de que solamente deben regirse por la palabra de Dios, que deben buscar únicamente la presencia de Dios y que no deben poner sus ojos en los hombres, sino únicamente en Dios, porque Él es el que sana, salva y vuelve pronto. En el capítulo número 4, nuevamente el apóstol Pablo le hace un encargo a Timoteo, y es que encarecidamente le solicita que cumpla con su ministerio, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y con toda doctrina, porque le hace una advertencia, y es que vendrá el tiempo cuando no surgirá la sana doctrina, sino que muchos, teniendo comezón de oído, se amontonarán al lado de los falsos maestros,
con los cuales harán sus propias concupiscencias. Esto quiere decir que a las gentes, a las ovejas, no nos gusta que desde el púlpito nos digan la verdad, sino que andamos de iglesia en iglesia buscando donde las palabras que vengan desde el púlpito sean conforme a nuestras concupiscencias, que nos hablen bonito y no que nos exhorten a salir del pecado y a cumplir con la palabra y a amar a nuestro prójimo y a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo nuevamente le dice a su Timoteo que por favor se rija por lo que dice la palabra, pero que una vez más exhorte a la gente en cuando sea necesario y que haga la obra para la cual fue llamado, que es ser evangelista y cumplir con su ministerio. En resumen, esta segunda carta de Timoteo nos lleva a que tengamos una fe no fingida. Quiere decir que solamente creamos en el Señor, pero de todo corazón, que lo busquemos, que creamos en Él y en todas sus enseñanzas, que avivemos nuestro corazón, que traigamos la presencia del Espíritu Santo a nuestra vida, y eso se forja únicamente mediante la búsqueda permanente del Señor. Que no nos avergoncemos. A los cristianos siempre nos colocan sobrenombres en muchas partes y nos tienen como aparte porque no somos del mundo. Nosotros somos exactamente solamente pasajeros por este mundo porque nuestro lugar está en los cielos. Entonces no nos debemos avergonzar del Evangelio. Nosotros debemos de predicarlo, nosotros debemos de darlo a conocer. Nosotros debemos de retener las buenas enseñanzas y todos los días debemos esforzarnos por ser mejores, por ser valientes, por ser esos soldados del Señor aquí en la tierra. Debemos de encargar y de acordarnos. Siempre tenemos que tener claro que nuestro legado, lo que hemos aprendido y para lo que estamos estudiando, debemos de transmitirlo a otras personas porque nosotros somos formadores de otras personas. Debemos de evitar distorsionar la palabra y de huir de todas aquellas personas que quieran distorsionar la palabra. Debemos siempre basarnos en la palabra, ya que la palabra es la que limpia, la palabra es la que da vida, y nosotros debemos fundamentar nuestras bases en la palabra de Dios. En resumen, nosotros los cristianos, incluyendo a Timoteo, somos mandados a guardar los mensajes de toda la Biblia, pero aún mejor, el gran resumen de esta carta de Timoteo es donde Pablo recalca la importancia de que los cristianos debemos de trabajar duro, debemos de esforzarnos por entrar en el reino de Dios. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga.